El 21 de mayo de 1856 nace aquí en Montevideo, en la esquina de Yaguarón y Lima, José Valle y Ordóñez. Llegó con una obsesión. Tenía que cambiar el país por 100 años. ¿Quién era Valle y Ordóñez? ¿Cómo se convirtió en uno de los políticos más influyentes de nuestro país? José Valle y Ordóñez escribe en varias oportunidades: desconfío mucho de mi capacidad. Pepe era un tipo fenomenal, pero era un viejo intransigente, era un luchador. ¿Qué reformas llevó adelante? ¿Cuáles siguen vigentes? Todo eso es una revolución, un cambio en la organización social, institucional del Estado y de la sociedad uruguaya. La defensa de los derechos de los hijos naturales, de las mujeres maltratadas. Es el único país en que la Semana Santa se llama Semana de Turismo. Eso no existe en otra parte. ¿Quién retoma su legado? ¿Somos un país vallista? Son todos vallistas ahora. Hay una inflación de vallismo, digamos, en la sociedad uruguaya. La idea del vallismo es implícita del uruguayo, vino para quedarse. O sea, ustedes todos se creen con el ADN vallista, pero no creo que ninguno de ustedes sea colorado. El legado político son los 300.000 empleados públicos que tenemos que bancar hoy entre todos los ciudadanos. Valle es un líder de una enorme potencia, por eso transforma la sociedad uruguaya. ¿La democracia la construyó el vallismo? El primer vallismo es de izquierda. No se fue a la izquierda. Siempre fue de izquierda. Volvamos al origen. José Valle y Carrió fue el primer valle en llegar a Uruguay desde Cataluña. Su hijo Lorenzo se casó con Amalia Ordóñez Duval y tuvieron dos hijos, José y Luis. Cuando José Valle y Ordóñez tenía 12 años, su padre, Lorenzo Valle y Grau, fue designado presidente de la República. La familia Valle viene de Sitges, de Cataluña. ¿Usted sabe por qué su tatarabuelo decide de venir a estas tierras y cómo llega acá? Y los catalanes eran básicamente comerciantes, ¿no? Y esta familia, Batlle y Carrió, y su socio, el señor Grau, lo eran. Y por tanto mandaron a dos hijos. Uno lo mandaron al Río de la Plata y al otro lo mandaron a Santiago de Cuba. La beta política de los Valle empieza con Lorenzo. Y es una figura muy importante. Le toca nada menos que ejercer la presidencia de la República en un momento en donde vivió las 7 plagas. Si hablamos en comparaciones entre lo que me pasó a mí como presidente y lo que le pasó a él, lo de él fue mucho peor. Le tocó el cólera. Le tocó la crisis económica, algo que marcó a sus hijos. Le tocó la revuelta de caudillos colorados, pero le tocó sobre todo la revolución de las lanzas, liderada por Timoteo Aparicio. ¿Pero y por qué eran colorados los Valle? Ellos eran urbanos, eran muy europeos, eran más partidarios de los ingleses que de los españoles. Y por tanto tenían otra visión de cómo y hacia dónde iba el mundo. Y a todo esto Lorenzo Valle se casa con Amalia Ordóñez. ¿Quién era Amalia Ordóñez?
Un gran misterio. De niño, José Valle Ordóñez recibe clases particulares en su casa. Luego asiste a un colegio inglés. A los 16 años se inscribe en el Club Católico del Uruguay. ¿Valle Ordóñez recibe formación religiosa en su infancia? No mucha formación, es decir, Valle fue bautizado y entonces en ese sentido era cristiano, como todos los niños de su época, pero en primer lugar no creció en un ambiente muy cristiano. Él decía, mis padres eran católicos, pero no iban a la iglesia ni andaban con curas. Él entró al Club Católico junto con Zorrilla y San Martín el 4 de julio de 1874 con 16 años. O sea que era católico en su juventud. Claro que era católico. Inclusive sus compañeros del liceo, del estudio, se reían de él porque dicen que cuando pasaba frente a la Virgen de la iglesia del Parque Rodó, se paraba y se sacaba el sombrero y la reconocía, la saludaba. Había un cristianismo social que la había mantenido y que se rompe, como pasó en muchísimos casos, cuando él entra a la universidad, se zambulle en el espiritualismo, se acerca muchísimo a Prudencio Vázquez y Vega, que ciertamente fue un anticlerical muy fuerte. A lo que no adhiere es de las iglesias o de las religiones que se proclaman o que proclaman su idea de que fueron reveladas o anunciadas por el Mesías o por algún profeta en particular. Y muchísimo menos con lo que podrían ser los sacerdotes o los ministros de las iglesias correspondientes. Él era un hombre que estaba vinculado al mundo como una globalidad, como una totalidad. Por eso le interesaba la ciencia, la matemática, la astronomía, la flora, la fauna. Él era un hombre ecléctico. No había facultad de ciencias, había facultad de medicina y facultad de derecho, pero no había facultad de ciencias. Él se anota en derecho, pero abandona, no la termina. No, casi al final la deja. ¿La deja? Sí, la deja. Él era un hombre que tenía una aptitud global. Él, en la sección de filosofía del Ateneo de Montevideo, fue feliz, porque incluso nació a la vida pública luchando contra la dictadura de Santos desde la sección de filosofía del Ateneo de Montevideo. En ese sentido, la primera pasión, la filosofía. La segunda pasión, la política, no cabe duda. Él era el hijo de un expresidente. En 1879, Valle Ordóñez parte rumbo a París, ciudad que lo marcaría para toda su vida. Allí, estudia filosofía en la Sorbona y en el Colegio de Francia. Durante sus 2 años de estadía en París, realiza un intenso intercambio de cartas con su padre Lorenzo. Hola, Marco. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Aquí estamos, che. ¿Qué podrías decir de tu lectura de las cartas que era lo que más le gustaba a Valle Ordóñez de París como ciudad? José Valle y Ordóñez caminaba horas por París, caminaba 2, 3 horas. Lo primero que le cuenta, ni bien llega a París, en octubre del 79, lo primero que se compra es un sobre todo. Y la galera. Caminaba, hacía gimnasia y tenía toda una vida bastante bohemia y le preocupaba bastante al padre, que aparte no le sobraba el dinero, la correspondencia ha sido publicada del padre con él. Ellos tienen una relación que está caracterizada por los nobles sentimientos, por así decirlo, y se dan unos golpes bárbaros también, ¿no? O sea, Lorenzo le dice, nadie te quiere tanto como yo, pero con ese carácter, salud débil, carácter mediocre y demás, no vas a ninguna parte. ¿Y cómo reacciona Valle y Ordóñez a esas críticas de su padre Lorenzo de tratarlo de mediocre, de decirle que le falta método, que le falta disciplina, que tiene que estudiar? Dice que tiene razón. José Valle y Ordóñez escribe en varias oportunidades, desconfío mucho de mi capacidad. O sea, él se veía como una persona bastante mediocre. Y inclusive él tenía unas actitudes insólitas, como que no le mandaba a la familia a la dirección para que no lo molestaran. Entonces, la persona que estaba encargado por el viejo don Lorenzo Valle de hacerle llegar el dinero se volvía loco porque no sabía dónde mandarle la plata. ¿Pero eso porque para que no lo descubrieran o porque era solitario? Que, sí, una vida así como era él, era un poco huraño, ¿no? No me molesten mucho.
¿Cómo puede coincidir esta característica de su personalidad joven con el Valle Ordóñez político? Según las cartas que usted recopiló, él no quería tener vínculo con nadie en su juventud. No, con nadie. ¿Que hubo un cambio ahí? Eso es, digamos, la gran pregunta que me hice yo. Es muy uranio. La familia era su mundo. Tanto la familia, digamos, el padre y el hermano, como la tía, los primos y demás. Después de volver de París, José Valle Ordóñez comienza una relación con Matilde Pacheco Stewart. Matilde estaba casada con un primo de Valle llamado Ruperto Michelson, con quien tenía 5 hijos. ¿Cómo era ella? Una mujer de una amplísima cultura. Y por otro lado pienso que sería una mujer, sensible y comprometida. Muy comprometida. ¿Como por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, haber vivido el romance que vivió con Valle antes de divorciarse, pues no existía el divorcio, antes de separarse de su esposo. Ruperto Michelson se va en un viaje, él ni se reporta, ni escribe, ni se sabe nada de él. ¿La abandona? La abandona, es decir, yo lo digo en un texto que escribí sobre ella, hay un abandono clarísimo, y es allí que ella empieza a sufrir esos ataques de nervios. Lorenzo dice, la enfermedad más rara que uno se puede imaginar. Es completamente normal de día y hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche empieza a ver fantasmas, oír ruidos, hay que cuidarla, se quiere escapar. La descripción que hace Lorenzo de la enfermedad de Matilde tipifican una histeria. ¿Y qué es una mujer histérica? El efecto del encierro de las mujeres burguesas, ¿no? El de mujeres dedicadas al hogar, a la crianza de sus hijos, como que estaban de alguna forma sofocadas, ¿no? José Valle Ordóñez la cuida todas las noches y le va tomando cariño. Y le dice al hermano en una carta, si fuese poeta escribiría un poema sobre Matilde, si fuese escultor haría una escultura, si fuese pintor pintaría un cuadro, así ya está muy enamorado. Primero se va a Minas con ella. Y entonces de una forma absolutamente secreta, que ni Sherlock Holmes pudo averiguar, se fue con doña Matilde a Minas. O sea que por lo menos 7 años estuvieron con una relación oculta que nadie sabía. Oculta, pero oculta, totalmente oculta, que no se enteró, realmente fantástico. Cuando muere Ruperto, ahí se casan. En 1894, José Valle Ordóñez y Matilde se casan. Previo a su matrimonio, tuvieron 3 hijos, César, Rafael y Amalia Ana, quien muere a los 16 meses de vida. Después de casarse, tienen 2 hijos más, Ana Amalia y Lorenzo. En total, la pareja cría 11 niños, 5 del matrimonio de Matilde y Ruperto, 5 propios y una niña que adoptan al final de sus días. ¿Pero y cómo era visto en aquella época que un hombre se fuera? ¿Cómo era visto en aquella época? Sí, con una mujer casada, con 5 hijos. ¿Cómo era visto en aquella época? Sí. Era como un tsunami. Era un tsunami social. Y por eso es que las amistades de doña Matilde desaparecieron. Nadie más la saludó. Doña Matilde, siendo Valle Ordóñez presidente, cuando entraba en las grandes fiestas, que iba muy poco, se retiraban las damas de sociedad. Siempre le hicieron el... Que no le perdonaban lo que había hecho. Por supuesto. Muchos han dicho, sí, después peleó por el divorcio por esas razones personales. Tal vez sí, pero él vivió en carne propia, bueno, lo que era la injusticia de una relación de amor que, sin embargo, tenía que estar aprisionada bajo una pauta legal. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of. Yo creo que en realidad Matilde y Valle practicaron el amor libre. No el amor libre en el sentido vulgar, sino en esa posibilidad de optar, ¿no?, por lo que más sentían, más allá de las convenciones sociales. Yo creo que esa es la gran trascendencia de los dos.